Con su permiso, Presidenta. Bueno, tenemos, como ya seguramente saben, la próxima semana una cumbre muy importante aquí en la Ciudad de México que encabezará la presidenta Sheinbaum con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Vienen además también otros funcionarios, la canciller de la Unión Europea, Kaja Kallas. También viene el comisario para asuntos comerciales y pues va a haber varios elementos muy importantes en esta visita. En primer lugar, la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, que seguramente saben que es un proceso de varios años, meses ahora que se estuvo trabajando para lograr esta firma. Y es un acuerdo muy importante porque establece la desgravación de nuevos productos, le da acceso preferencial al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos, que eso obviamente pues para nuestro campo abre una nueva oportunidad. Reconoce también varias denominaciones de origen de México e incorpora nuevas disciplinas a este tratado que provenía del año 2000. Entonces, por ejemplo, no incluía comercio digital. Tampoco había un capítulo sobre pymes y todo eso pues será parte del nuevo acuerdo. Además de eso, se firma un acuerdo comercial interino. ¿Por qué se firma este acuerdo comercial interino? Porque el acuerdo global modernizado tendrá que pasar por un proceso de ratificación en todos los países de la Unión Europea. Y eso pues naturalmente va a llevar tiempo. Entonces, mientras tanto, este acuerdo interino entrará en vigor, esperamos que este mismo año. Recordarán que estuve hace poco en Bruselas por instrucciones de la presidenta después del viaje que ella realizó a Barcelona, y ahí conversamos también sobre que haya un calendario acelerado para la ratificación de estos acuerdos. Entonces, pues inicia un proceso muy importante que abre nuevas posibilidades comerciales y además, por supuesto, pues también habrá una declaración política y otros elementos de la relación, digamos, ya en otros ámbitos entre México y la Unión Europea. Gracias, canciller. Presidenta, por último, preguntarle, usted nos había comentado previamente sobre que aún restaba cierto apoyo de entregársele a las familias afectadas en estos estados que fueron damnificados por las lluvias. ¿No tiene su video? ¿Sí? Pues de una vez. Pásate el video. Bueno, termino la pregunta, disculpe. No, bueno, era eso, o sea, ¿qué reporte tenían sobre cómo avanzaba este apoyo? Ya se entregaron todos los enseres. Lo único que falta es la reconstrucción de viviendas, que lleva un poco más de tiempo. Ahí estamos trabajando en 2 vías, lo coordina la secretaria de SEDATU, Edna Vega, y hay 2 opciones. Una, la construcción de vivienda y la reubicación, o darle recurso a la gente para que ellos con asesoría técnica hagan un proceso de autoconstrucción en lugares que no tengan riesgo. Son las 2 opciones y estamos trabajando en las 2 para un buen número de viviendas. Y los enseres, pues tenemos este video que como siempre la Secretaría de la Defensa nos ayuda mucho.